una vez más, aquí estamos. Buenos días, Rigo, ¿cómo estás? Buenos días, Paulo. Estamos aquí otro programa más. Así estamos aquí en Conversando el Desarrollo y tenemos el gusto de contar con la participación de una colega y compañera de la Maestría en Desarrollo Económico Local, la licenciada Daisy Marisol. Bienvenida. Hola, Rigo. Hola, Paulo. Pues hola, muchas Daisy. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Gracias a ti por aceptar. Muy contenta de estar aquí con ustedes en este espacio que la verdad, pues, en primera instancia sí me gustaría felicitarlos por generar, pues, este espacio donde se pueda, pues, ahora sí que discutir estas cuestiones del territorio. Y más que discutir, pues, tener una plática agradable, ¿no? Porque a lo mejor en las aulas es un poquito más tenso y a lo mejor es complicado conocer estas cuestiones del desarrollo, pero ya platicado a veces es más fácil y es un poquito más entendible para todos. Así es. Gracias, bienvenida. Daisy, ¿te gustaría platicarnos un poquito acerca de tu trayectoria? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo? Bien, pues yo soy zacatecana. Ajá. Orgullosamente. Orgullosamente, sí. Soy de Zacatecas, soy licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas y bueno, pues también soy especialista en estudios de género por la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente pues estoy aquí, como ya comentaban, realizando la maestría en Desarrollo Económico Local. Estamos ya pues en el último semestre y pues nada, aquí estamos trabajando sobre la cuestión de la evaluación de políticas públicas y pues aquí muy contenta. Qué bien. La política pública es un tema bastante controvertido precisamente porque obedecen muchas medidas a discursos hasta pudiéramos decir demagógicos, porque la gran mayoría de los líderes políticos han aprovechado este tipo de instrumentos pues para conseguir cierto tipo de favores. Pero en el caso de la investigación que tú estás realizando, ¿en qué consiste, Daisy? Sí, pues mira, yo estoy como que más enfocada en esta cuestión de la evaluación. Pues yo inicié, bueno, por así que mi gusto por la cuestión de las políticas públicas y en especial por la evaluación, pues viene desde la licenciatura. Yo por ahí pues empecé ahora sí que preguntándome, diciéndome, bueno, ¿qué pasa? Porque a pesar de tantas, pues ahora sí que acciones gubernamentales que se emplean pues para disminuir, por ejemplo, la pobreza o diversos problemas sociales que se viven pues actualmente en México, porque realmente no se tiene pues ahora sí que ese impacto o esa mejora de la calidad de vida de las personas. Entonces digo, bueno, ¿qué estaba pasando ahí? Me decía, ¿no? Y ya por ahí investigando, pues llegué a esta cuestión de la evaluación, que justamente pues es una práctica, una actividad que se realiza pues en el afán de mejorar estas acciones gubernamentales, estas políticas, porque pues por ahí la evaluación nos permite conocer qué está fallando, qué está funcionando y de esta manera pues poder pues ahora sí que dirigir las políticas de una forma más eficiente y sobre todo también conocer los resultados que estas están teniendo en la población que está siendo pues beneficiada, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido pues yo me planteé esta cuestión de hacer pues un trabajo relacionado a la evaluación de políticas. Yo inicié pues ahora sí que con la idea de hacer una evaluación pues como podría decirse tradicional, con las metodologías que normalmente se utilizan por diversos organismos pues nacionales e internacionales, como lo es el Coneval aquí en México, pero ya por ahí leyendo y también pues ahora sí que adaptándome un poquito a las cuestiones de pues que nos marca nuestra maestría que estamos realizando, que es esta cuestión del involucramiento de los actores, de tomar en cuenta su percepción y sus conocimientos, pues llegué con lo que es la evaluación realista, que la evaluación realista pues plantea a grandes rasgos el trascender más allá de hacer estas evaluaciones de escritorio, o sea, ver justamente qué está ahí dentro de esos territorios, cuáles son las características y las condiciones del territorio y de su población y cómo estos influyen en los resultados que puede, pues ahora sí que tener pues ahora sí que una acción gubernamental, un programa cuando se aplica, ¿no? Entonces es justamente lo que yo ando haciendo, tratando de pues ahora sí que de hacer una evaluación realista del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que como sabemos pues es uno de los pilares de la política social de la pues, actual administración. Escuchándote, igual estos días pues, tuvimos la oportunidad de platicar aquí en el mismo programa. Igual escuchamos conferencias con el doctor Carlos Hafner, vicerrector de la Universidad Austral de Chile, y estábamos platicando sobre el tema de las políticas públicas y la evaluación. Justo hablábamos de la evaluación. Sí. Y en la conferencia en la que estuvimos, tú también estuviste allí, él también tocó ese tema y tú incluso hiciste una observación, una pregunta acerca de eso, y él comentaba que el sistema de evaluación o los sistemas de evaluación para este tipo de programas públicos
de políticas públicas para América Latina es casi nulo o está muy mal enfocado, en el sentido de que están en los lugares donde se realizan evaluaciones, que México es tal vez uno de los países donde más o menos la tiene como bien estructurada, son evaluaciones de impacto, hasta dónde llega, a quiénes le llega y todo eso, pero la evaluación final, que es lo que realmente interesa en estos casos de si de verdad funciona, esa es muy, muy difícil de ver. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, exactamente. Justamente ahora que comentas, él hacía un comentario, el doctor, que decía algo así como de una política pública puede mejorarnos la vida, pero también puede destruirnos. Y yo dije, wow, qué fuerte. O sea, y qué cierto es esto, porque realmente creo que pues ahora sí que una acción que puede implementarse puede tener efectos muy positivos en una población, pero pues también puede destruirnos, ¿no? O sea, pues a lo mejor en México tenemos ejemplos, no sé, a lo mejor me suena el FOBAPROA, que si bien no fue una política, pues fue una acción gubernamental que se realizó y que pues cuántas cosas no desató, ¿no? Entonces sí, efectivamente en México tenemos pues ya avanzado esta cuestión de la evaluación y creo que es importante y se debe de reconocer porque pues ha propiciado pues ahora sí que muchas mejoras en las acciones gubernamentales y también pues eso ha permitido por ejemplo hacer políticas más eficientes como lo es a lo mejor por ejemplo el programa de Prospera, Progresa, Oportunidades, bueno ha tenido múltiples nombres, pero creo que a lo mejor si bien tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pues ha sido un programa que ha sido de alguna manera, pues ahora sí que galardonado o pues sí, de diferentes países porque pues ha tenido mejoras y pues logró pues ahora sí que reducir los índices de pobreza a nivel nacional y si a lo mejor nosotros no lo pues no, en su momento no lo miramos como algo tan tan guau o tan sorprendente, pues sí tuvo sus incidencias, sí tuvo sus mejoras debido a que se le hicieron múltiples evaluaciones y evaluaciones de impacto, que es lo que comentas, que justamente estas evaluaciones no se realizan muy frecuentemente, una porque son muy caras, dos porque son muy complicadas y porque requieren muchísimas cosas, ¿no? Para poder realizarse. Pero sí, dime. ¿Cuánto tiempo llevan de estos programas? Este programa que estás comentando en específico, ¿cuánto tiempo lleva de aplicación? ¿El de Jóvenes Construyendo el Futuro? No, Progresa. No, se venía implementando porque de hecho ya no se implementa, creo que desde el 94, si mal no recuerdo. Ernesto Zedillo, con la llegada de Ernesto Zedillo. Sí. Entonces, en este año, sí se puede saber qué tanto fue su impacto real. Se han hecho múltiples evaluaciones, pero se cuenta que para hacer una evaluación de impacto necesitas de tener, pues ahora sí que una población que fue beneficiada y otra que no, pero con las mismas características. Y bueno, muchas cuestiones ahí que luego se vuelve complicado, porque pues así como que no es tan fácil acceder a la población, no es tan fácil tener el control de qué cambios justamente fueron los que provocaron o no este programa, porque si bien pudo haber ellos tenido cambios en su vida, en su calidad de vida, pues a lo mejor no todos son atribuibles a ese programa, ¿no? Entonces es como justamente la cuestión de, híjole, ¿cómo mido eso y cómo realmente yo detecto si realmente pues es cuestión o es causa del programa? Va ligado al programa. Exacto, ¿no? Sí. Y es que hablando metodológicamente se ocupa un diseño experimental donde hay un grupo de control y el grupo experimental, ¿no? Hasta donde entiendo. Y mucho de lo que a las ciencias sociales en general se nos pues pudiera ser juzga un poco es que no realizamos experimentos, ¿verdad? La mayoría tienen otro enfoque. Pero la realidad es de que sí se hacen experimentos, sí se evalúa. La cuestión es de que los fenómenos sociales ocurren a una temporalidad en la que el fenómeno observado va cambiando constantemente, a diferencia de las ciencias duras, que los fenómenos son en periodos mucho más extensos, donde hay facilidad de poder determinar o identificar estas variaciones y describir teorías o hasta leyes que lo explican. Sí, porque a eso iba mi pregunta, ¿de qué tiempo está? Porque sí sé que hay muchas formas de estar midiendo, de estar evaluando los programas en tiempo real, o sea, en el momento en el que se están desarrollando, ¿sí? Y aquí se tienen cantidad de metodologías, marco lógico, todo esto, ¿sí? Pero efectivamente, y tú mismo lo estás diciendo, por toda la cantidad de variables que al final confluyen en el resultado, ¿sí? Entonces sí es difícil evaluar
¿hasta dónde fue el impacto de ese programa? ¿Sí? ¿Qué valga la redundancia otra vez, cuál fue el impacto como tal para que esa sociedad, ese grupo de personas, los afectados por el programa, sí hayan visto mejorar su forma de vida, su manera de vida, a donde sea que haya estado dirigido el programa, ¿no? Sí, claro, pues es que justamente como comentaba Rigo, pues ahora sí que estamos hablando de personas, entonces no podemos decir que vamos a tener a unas personas estáticas y vamos a ver qué tanto cambia su vida, no, las personas tenemos pues cambios y es una sociedad que está en constante cambio, entonces por lo tanto no podemos como que evaluar así de detalle y justamente esa es una de las críticas hasta cierto punto que se realizan por parte de la evaluación realista a las evaluaciones pues tradicionales, que justamente que se considera que realmente se le atribuye como que todo el logro a un programa y realmente no se valora o no se nota esas cuestiones que están ahí propias del territorio y propias de las personas desde su cultura, su economía, pues las condiciones de su entorno, pues ahora sí que geográficas y demás y económicas, y no se toman en cuenta estas cuestiones para realmente valorar. De hecho, por ahí en esta evaluación realista se maneja lo que se llama la caja negra. Entonces, en esta caja negra, ellos lo que plantean son dos escenarios, uno con la evaluación tradicional y otro con la evaluación realista. En las evaluaciones tradicionales, lo que ellos plantean es que es una intervención, está la caja y ya lo que mide son los resultados o lo que se pasó. Entonces, en la evaluación realista, lo que plantea es que está la intervención, está la caja negra, pero una vez que tú haces esa intervención, se abre la caja negra y se sale, o sea, en eso que se abre, pues existen muchísimos mecanismos, muchísimos contextos, las condiciones de las personas e inclusive sus personalidades y demás que van a influir en los resultados. Entonces justamente plantea que hay que checar, hay que ir a ese fondo a conocer esas condiciones, esas características y características propias del territorio que van a definir estos resultados. Entonces plantea que más que medir como que el resultado final de cuántos fueron los beneficiarios, de si les llegó a tiempo su apoyo o lo que se le fuera a dar, pues hay que ver realmente qué está pasando ahí y cómo ha influido pues todo su entorno en los resultados que se hayan generado, sean buenos o sean malos, porque justamente estas condiciones son las que van a definir si se tienen resultados buenos o si se tienen resultados malos en la intervención, porque una política puede ser muy efectiva a lo mejor aquí en Nayarit, o sea, un programa, por ejemplo, que se ha aplicado a nivel nacional de Jóvenes Construyendo el Futuro, puede que haya tenido muchísimo éxito aquí en Nayarit en los jóvenes, pero puede que en Zacatecas no, porque las condiciones no se adaptaron, y entonces por más que haya sido exitosa en algún lugar y pues más que se haya creado con con una buena intención o una buena metodología, lo que tú quieras, pues a lo mejor no va a funcionar porque no se adaptó a las características del territorio, ¿no? Y es justamente como que eso es lo que yo quiero evaluar y justamente pues en esta cuestión del territorio, ¿no? Que tanto nosotros trabajamos en... Okay. Así es. Y desafortunadamente dice el dicho, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y la política pública a veces es un poquito tendenciosa. Yo quisiera destacar el papel del Estado porque precisamente las políticas públicas obedecen a una visión estatal de intervención. Perdón, Estado, aquí como el territorio más pequeño. No, Estado con E mayúscula. Y qué bueno sí, te entiendo yo. Y es que quiero aclarar ese punto teniendo en cuenta que nos ven en otros países. Claro, no, y qué bueno que lo mencionas. Y por ejemplo, tomo el caso, por casualidad se me viene a la cabeza Colombia. En Colombia, si se dice Estado, se toma todo el país. Claro. ¿Sí? El Estado es el Estado-nación. Así es. Entonces, por eso quería hacer esa importante aclararlo. Estado con E mayúscula es la entidad político social que integra una sola unidad gubernamental controladora en un territorio con población y cultura definida. Un Estado puede ser un Estado-nación, como los que conocemos en estos momentos, es decir, México, Colombia, Chile, Ecuador, etcétera, son Estados-nación. Pero la palabra Estado, en el caso particular de México, político-administrativo, también se le conocen las entidades federativas, que son estados porque cumplen con estas condiciones, pero subyugados a otro estado superior.
Entonces, qué bueno que haces la diferenciación, y más porque Colombia, tengo entendido que la división es diferente. Es departamental y pues no hay una descentralización el estilo aquí, e incluso pues veíamos que para Chile se habla de región, entonces para donde lleguen, hasta donde lleguen estas transmisiones que no se nos pierdan. Claro. Exacto. Que sí. Y precisamente ese rol del Estado como entidad político social que mencionaba, quiero destacar el papel que funge, porque si bien mencionábamos desde los primeros Conversando el Desarrollo, cuando mencionábamos a los clásicos, que decíamos que la economía debía de regularse por sí misma, ¿verdad? La mano invisible debía de regular a los mercados en función de la oferta y la demanda. Pero entonces, ¿por qué empezar a hablar del Estado? Pues bien, después de las múltiples crisis de las cuales ya mencionamos, históricas, fue necesario la intervención estatal para poder cubrir aquellas carencias sociales, precisamente, que se estaban teniendo como consecuencia de este modelo, cuestiones que no estaban consideradas. Al final, deben de responder y apoyar para equilibrarlo. La pregunta es, y precisamente con lo que tú mencionabas, Daisy, programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Prospera, Oportunidades, Solidaridad, o hasta otro tipo de políticas públicas deben de responder a mejorar la calidad de vida de las personas. La pregunta es entonces, ¿por qué? Si sabemos que esa es la función que deben de cubrir, porque cada gobierno que llega parece ser como que si las borra del mapa y volvemos a empezar con otras, y no hay ese seguimiento. Creo que la importancia de investigaciones como la que tú haces son relevantes porque estás evaluando las características y el impacto que tienen, pero por otro lado están diciendo que la poca continuidad en las políticas pues también pudiera ser un factor determinante, porque ya lo dijiste, no somos personas y las personas ocupan procesos un poco más amplios. Sí, bueno, pues ahí yo creo que ¿por qué no se les da continuidad? Pues bueno, ahí ya son cuestiones más de a lo mejor cuestiones políticas o de este tipo de cosas, ¿no? Que lo ideal sería justamente eso, darles continuidad a las políticas para que realmente pudieran, pues ahora sí que adaptarse y anclarse y tener un mayor éxito, porque como tú dices, pasa un sexenio, se termina la política y ya, ahí quedó, y si a lo mejor era buena, pues ya por intereses políticos o por lo que sea, ya no tuvo seguimiento. Pero creo que algo aquí también importante que mencionabas ahorita, que decías de esta cuestión del Estado como ente que articula las políticas y demás, creo que si nos ponemos a buscar, bueno, al menos si me he puesto a buscar pues definiciones de política pública o de política social, y lo primero lo que te encuentras o lo que ves es justamente estas acciones que implementa el Estado para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero el Estado, ¿por qué no? Pues ahora sí que el Estado, bueno, lo menciona como el Estado como ente solo, ¿no? Pero luego también actualmente ya ha surgido pues esta cuestión de ¿por qué nada más el Estado? ¿Por qué no incluir a la población, pues a la ciudadanía y a todos los actores que van a estar involucrados en torno a esta política o esta acción que se va a implementar en la creación, en la ejecución y también en la evaluación de la misma? Porque creo que esto pues daría muchísimo mejores resultados, porque al momento de que yo como persona que voy a ser beneficiada de esta política, te digo a ti, Estado, que estas son las cosas que yo creo que van a funcionar porque yo conozco mi entorno, porque yo conozco lo que hace falta y cómo pudiera mejorarse, ¿por qué no me tomas en cuenta, no? Y es justamente esta cuestión lo que se está planteando pues en últimos años, ¿no? El tomar en cuenta a la ciudadanía para la creación de estas políticas y para que realmente tengan o trasciendan y tengan un mejor impacto y pues se pueda mejorar esta calidad de vida y sobre todo para hacer un uso más eficiente del recurso, pues ahora sí que público, que como sabemos pues es limitado y hay que hacer pues el mejor de los usos, ¿no? Se me ocurre, ustedes opinan que tal vez, o sea, estas falencias que presentan la evaluación al final de las políticas públicas, eso tal vez sea lo que haya permitido tanta demagogia que hay en el momento, tanta politiquería que al final no lleva a nada y que incluso es lo que está pasando, que precisamente se crean programas públicos, programas sociales, políticas sociales para favorecer a otra población, para atraer votantes,
porque la mayoría, no podemos negar eso, la mayoría de esto se hace para atraer votantes, y entonces cuando se cumple un periodo de gobierno, viene otro candidato que dice, pues esto no le funcionó a este, entonces hagamos esta, y ahí cambia todo. O sea, precisamente sea estas falencias que tiene la evaluación lo que ha permitido que no se pueda mantener una política, unas políticas de gobierno continuas a largo plazo. Bueno, yo no diría que específicamente la evaluación, porque pues la evaluación es una herramienta que puede ayudar a mejorar, o sea, realmente esto no va a definir el que se sigan implementando estas acciones de demagogia y demás cosas, o de politiquería, como tú dices. Quizá pues a lo mejor sí ha influido un poco el que... Bueno, no tanto en ese sentido, más bien creo que hace falta como que orientar un poquito mejor estas evaluaciones para que tengan mejores resultados, pero no creo que haya influido como tal en procesos más allá de cuestiones políticas, ¿no? Ahora bien, Paulo, Daisy, yo quisiera poner en la mesa una cuestión. No es lo mismo política gubernamental que política social, que política pública, y a veces las políticas públicas las tomamos como la pomadita como remedio casi para todo, hasta los políticos. ¿Qué políticas públicas va a hacer? Queremos solucionar esto con una política pública. No todo se soluciona con políticas públicas. Es que precisamente a eso me refiero. Sí. Que es que llega mucho político y aprovecha esto. Sí. O sea, démosle al pueblo lo que quiere, pan y vino. Pero los problemas reales... no se continúa un programa de gobierno como tal, porque precisamente se van a pomaditas. Sí. Ahora vamos pensando en este programa en específico, Jóvenes Construyendo el Futuro, que por cierto, conjunto de programas constituye una política pública en específico sectorizada. Este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro obedece a una necesidad de origen, de ocupar aquella población joven, y joven vamos a entender que entre 18 y 29 años que no está estudiando, pero tampoco está trabajando, y que las estadísticas mostraban de que no estaban en ninguna otra actividad económica. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a veces no tienen la oportunidad. Vale, desde ahí tenemos un escenario. Entonces, dice el gobierno, reconozco que está este sector de la población que no está ocupado y vamos a brindarle la oportunidad para que también las empresas tengan acceso a personal y no les cueste, porque al final es un apoyo también para las empresas, debemos de decirlo. Sí. Aunque es una política personal, les está beneficiando muchas empresas. Bueno, digamos la condición para que accedan a este programa, los jóvenes tienen que cubrir un número de horas en la organización con el fin de capacitarlos. Esta capacitación a lo largo del periodo en el que cubran sus servicios, pues debe de brindarles las herramientas. La pregunta es, ¿está satisfaciendo esta política, este origen, esta génesis, para que cuando termine su periodo de estar en el programa tengan las habilidades y las competencias necesarias que el mercado requiere? Es lo que yo me preguntaría, ¿verdad? Pues fíjate que es bien interesante esto que planteas, porque como tú dices, esta política de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues se creó justamente para atender ese problema que yo no diría que es nacional, yo creo que es internacional, esta cuestión del desempleo juvenil. Y pues fíjate que ahora que estoy en trabajo de campo y que me ha tocado tomar la percepción o tener la percepción tanto de personas que están como servidores de la nación, de jóvenes que fueron beneficiarios de este programa como aprendices, y también de algunas empresas que estuvieron recibiendo a estos aprendices, pues me he dado cuenta de varias cosas, entre ellas justamente que, pues bien, sí funciona, o sea, creo que es una buena pues estrategia para capacitar a los jóvenes, a las y los jóvenes en alguna, pues sí, en algún ramo o en algún, pues ahora sí que sector que a ellos les parezca, pues que a ellos les agrade, pero la cuestión aquí es que terminan su etapa como aprendices, salen al mercado laboral y no hay esas oportunidades de trabajo. Creo que esto es a nivel nacional, o por lo que me he podido percatar. Sí, te interrumpo aquí en este punto. O sea, estas prácticas que se hacen, esta capacitación en diferentes oficios, se hacen sin tener en cuenta la oportunidad de trabajo que haya en el momento en la zona. Sí, mira, tú puedes ingresar al programa como aprendiz
bueno, siempre y cuando cumplas con las características, que de hecho esto se le llama transferencias condicionadas, como tú mencionabas. Hacen, por ejemplo, una de las cuestiones que les dan es que les dan una beca a los jóvenes que están dentro del programa, pero ellos tienen que cumplir con sus capacitaciones en la empresa en las que estén. Entonces, puedes entrar ahí, estás un año como aprendiz y posterior a eso... Son empresas de la zona. Sí, de la zona. Oh. Te das cuenta que si yo soy de Zacatecas, pues yo puedo buscar alguna empresa, alguna entidad que me reciba como aprendiz y ya ellos me capacitan. Pero ellos puede que ellos no están obligados a contratarme posterior a mi estancia. Si hay lugar, si soy buena, a lo mejor pues puede que sí me den la oportunidad, pero no están obligados porque pues a lo mejor no tienen capacidad, porque a lo mejor se les complica pagarme o diferentes cuestiones, ¿no? Entonces la cuestión es esa, que si bien se capacitan las y los jóvenes, la cuestión es que no está el mercado laboral una vez que terminan, o sea, no está adaptado, no hay las condiciones, no hay los empleos, entonces esa es la situación que creo yo que está, pues ahora sí que afectando un poco este programa, que si bien pues tienes capacitas a las personas, tienes los lugares, una vez que salen, pues no hay las condiciones para emplearlos, y es creo lo que está como definiendo los resultados de este programa. Y qué triste, ¿no? Porque ahí nos está hablando de una inversión, veámoslo como en términos utilitaristas. Esta inversión que se está realizando de formación de capital humano, al no haber una demanda en el mercado donde ocuparse, pues entonces estas personas ya capacitadas con cierta experiencia van a tener que migrar. Exacto. Y al lugar que migren, pues entonces van a tener un beneficio porque ya no invirtieron en esa formación, en esa educación de las personas. Y ese es un fenómeno no solo de este programa, sino de manera general. Los territorios que forman personal, que forman capital intelectual, pero que no tienen estos mecanismos económicos para propiciar el desarrollo, pues quedan de alguna manera medias. Entonces estamos exportando, por así decirlo, capital intelectual, muy bueno, por cierto, pero que a veces no genera. Voy a poner un ejemplo. La cuestión del desarrollo. Ahorita que las tecnologías, incluso la inteligencia artificial está en auge, hay una demanda importante de desarrolladores y desarrolladoras en diversos sectores tecnológicos. Pero, por ejemplo, Nayarit, específicamente la entidad federativa en la cual tengo el gusto de vivir, no hay un número suficiente de empresas que los contraten. Se van a formar y van a terminar yéndose por muy cerca a Guadalajara o incluso a veces otros países. Sí. Pero ¿qué pasó en nuestra entidad entonces? Ya se quedó sin ese personal al cual invertimos todos estos años en formarlo, y no es culpa de quien se va, claro que no. Es culpa de quienes no estamos generando las condiciones para que aquí mismo se aproveche ese conocimiento en el desarrollo de la entidad. ¿Pasa algo similar en Colombia, Paulo? Mira que justo estaba pensando en eso, en la culpa, en la carga que tienen las entidades educativas, las universidades, en este caso, instituciones de educación tecnológica o técnica, que muchas veces se centran en, por así decirlo, digamos, en carreras de moda, ¿sí? En profesiones de moda, más no en la vocación del territorio. ¿Sí? A mí me llamó mucho la atención en un inicio aquí en Nayarit, que en las universidades aquí había muchos programas de administración de la salud, cuando aquí no hay muchas entidades para desarrollar eso, para llegar a administrar. ¿Sí? Entonces uno como que, o sea, pues si lo están preparando para eso es porque hay mucho donde trabajar. Sí. Sí, claro. Y tengo el caso de una universidad, comenzó como un instituto de carreras técnicas profesionales, en este momento es una universidad, está muy bien, y es el INTED en Roldanillo, que es el municipio donde viven mis papás en Colombia, y siempre, o en sus inicios, manejó carreras de tipo agropecuario, agrarias, al campo, porque es lo que había en el momento, y es lo que mayormente hay, ¿sí? Y se prepararon muy buenos profesionales, y por eso la universidad ha ido creciendo, ha ido mejorando su nivel,
porque precisamente se especializó en eso, en sacar lo que había en el territorio. Y igual, el muchacho que no quería seguir en el campo, pues sí iba a buscar otras universidades, ¿sí? Pero estaba esto, una entidad educativa enfocada a la vocación del territorio, y que de pronto aquí, bueno, no sé, las universidades, las entidades educativas, los institutos educativos, como que han dejado eso por lado. O sea, pongámoslo de moda, y como tú lo estás diciendo, en este momento puede que haya un gran auge en carreras relacionadas a programación, ¿sí? Inteligencia artificial y todo esto. Pero venga, cuando terminen, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú dices? O sea, hace prácticas y después, ¿qué? Sí, creo que esto va muy relacionado a esta cuestión que se le denomina articulación de las políticas públicas. O sea, porque pues ahora sí que sí, creo yo que si echas a andar una política pública, tienes que ver tienes que prever qué efectos posibles puede tener o qué va a pasar después de allá, ¿no? Entonces, justamente creo que esto es lo que hace falta con la cuestión del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ok, los capacitas, pero luego creo que también hay que generar una política pública que genere estos empleos, sí, pues ahora sí que este entramado institucional, y pues ahora sí que pues sí, empresarial. Buscar la manera de apoyar a la empresa para que pueda para generar que genere esos más empleos y para que estos jóvenes se puedan emplear posteriormente pues allá en esos lugares, ¿no? Entonces es como una cuestión también importante que creo que hace falta o que tenemos por ahí pendiente en México. Porque mira que, por ejemplo, ya que tú lo estás diciendo, igual también hay otro caso en Colombia, una institución a nivel nacional, que es el SENA. Se encarga, igual, en un principio eran carreras técnicas, carreras tecnológicas, ya en este momento ya sacan profesionales. Pero entonces el SENA funciona de modo que el estudiante entra, va a hacer una carrera técnica, una carrera tecnológica, que es en corto tiempo, pero hace prácticas en empresas. Entonces las empresas patrocinan al estudiante mientras que está estudiando en su etapa de estudio, porque la mayoría de los muchachos que es gratuita, ¿sí? Entonces la mayoría de los muchachos que entran, pues entran porque no hay más oportunidad de trabajar y necesitan trabajo, pero hay que prepararse. Entonces las empresas patrocinan a los estudiantes, a 1, a 2, a 3, lo que puedan, ¿sí? En darles una ayuda monetaria, que es más o menos el medio salario mensual, ¿sí? Para que el muchacho pueda estudiar y no tenga que retirarse porque necesita dinero. Y aparte de estas becas, ¿se integra en la empresa laboral? Entonces, sí, o sea, en el momento de hacer las prácticas, esa empresa que lo está patrocinando lo va a recibir. Pero, aquí viene, la empresa por cada estudiante SENA que patrocine, tiene una condonación en impuestos. Interesante. ¿Sí? O sea, se le está apoyando a la empresa para que apoye al estudiante, entonces le rebajamos impuestos, entre más pueda patrocinar, pues es mayor la rebaja. Si tiene beneficios, si estos estudiantes pueden quedarse al final en la empresa, sino que igual, dejar un estudiante siempre, pues significa que ya no va a haber lugar para otras prácticas, ¿sí? Pero se presentan este tipo de beneficios, ¿sí? Muchas empresas se quedan con el estudiante, con el practicante, si por supuesto fue bueno su desempeño, ¿sí? Pero existe esto, condonación de impuestos para apoyar, porque es casi que una obligación. Y aquí entra lo que Daisy nos adelantaba, ¿no? Cómo ya se debe de pensar las políticas públicas no solamente como una respuesta de papá gobierno que venga estos estados paternalistas a solucionarnos la vida, sino cómo los actores, en este caso las empresas, las universidades, se están involucrando de manera integral en una política. Exacto. Podría ser más
más focalizada. O sea, qué interesante este caso que tú mencionas. Sí, justamente es integrarlos a todos. Hacer esos equipos entre sociedad, gobierno y pues empresas, ¿no? Para generar estas acciones pues más efectivas. Eso, y que todo sea un gana-gana. Exactamente. Que todos ganen. Que al final de cuentas todos ganan, sí. Sí, creo que es una de las cuestiones que más hacen falta por aquí en la actualidad, en el gobierno y en la sociedad también. Sí, que yo creo que hace mucha falta el involucrar de manera positiva a la empresa. Muchas veces se le obliga. Sí. Se le obliga, pero sin ningún beneficio. Sin ningún incentivo, claro. Exacto. Sí. Entonces... O hasta se le connota negativamente, porque a veces pareciera, por ejemplo, que hay una connotación negativa de que el empresario solamente es aquella persona avara que está buscando el lucro. No, en realidad... forman parte de la dinámica, ofrecen empleos, generan desarrollo también y a la misma par el gobierno tiene que entrar a regular seguramente ciertas condiciones laborales, tiene que haber un equilibrio, al final todo esto debe ser pesos y contrapesos. Sí, igual en un primer programa creo que hablábamos, en un segundo programa, creo con Enna, conversábamos acerca de las industrias, de los parques industriales y todo eso, y que igual, o sea, me voy al caso de Colombia, pues porque es el que mejor conozco. Y el que queremos conocer. Sí. Y entonces en Colombia hay parques industriales. Un parque industrial es una zona libre de impuestos para las empresas. O sea, es una zona amplia donde la empresa puede llegar a ubicarse libre de impuestos. Pero no es solamente eso. No es decir, vamos a recibirlo a usted y no va a pagar impuestos. O sea, usted va a entrar ahí, no va a pagar impuestos, no va a pagar cierta cantidad, pues hay unos pues, que no se pueden evitar, pero aparte de eso, tiene que darle trabajo a la población de la zona. ¿Sí? En su mayoría de casos, creo que el 70%, si mal no estoy, 70% de los empleados que estén en una empresa que esté ubicada en un parque industrial tienen que ser de la zona. ¿Sí? ¿Y las empresas pueden ser transnacionales o tienen que ser empresas locales? No, puede ser local, transnacional, lo que sea. Lo que sea, o sea, el parque industrial está para la empresa que tenga oportunidad de estar ahí, ¿sí? Pero entonces eso, o sea, usted puede entrar ahí, se le van a condonar cierto tipo de impuestos, pero 70% de los empleados, 70 si no estoy mal, u 80, no recuerdo muy bien, el 70 tiene que pertenecer a esa zona, ¿sí? Tiene que ser de la zona. Si están más alejados, son tareas pues que ya se dejan pues más especializadas, ¿sí? Ya estudios más especializados, entonces pues ahí sí pues ya son profesionales de zonas un poquito más retiradas, pues de universidades, ¿sí? Y aparte de eso, las empresas tienen que tratar de generar beneficio en la población, ya sea pues apoyando las escuelitas, los parques, ese tipo de responsabilidad social de la que se habla empresarial, ¿no? Sí. Entonces, o sea, pero son beneficios que se tienen a cambio de otras cosas, tampoco es todo gratis, o sea, es una cosa, y es todos aportando. Y eso obliga a la eficacia de todas las partes, ¿no? Porque por un lado empresa tienes que ser eficaz en tu manejo de tus recursos para poder perpetuar la empresa. Tú como empleado tienes que ser eficaz para generar la productividad necesaria. Y para continuar en la empresa. Y para continuar en la empresa. Porque tampoco es que la empresa esté obligada y entonces no hago nada. No. Sí. Y también tu gobierno tienes que brindar las condiciones. Exacto. ¿No? Mira, por ejemplo, yo trabajé en una empresa ubicada en un parque industrial y ya llegó el momento en que los personas pues que trabajaban allí de la zona se estaban capacitando para poder llegar a ocupar los cargos altos. Oye, o sea, no se quedaban en lo poquito y todo eso, y era gente que le tocaba viajar para estudiar, esforzarse el doble, ¿sí? Para estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero lo estaban haciendo, porque ya querían ellos llegar a cargos superiores. ¿Sí? Entonces y fíjate es parte que por de todos. eso, regresando un poquito a las cuestiones más de las entidades estatales, por eso es que a raíz de este éxito, digamos, de esta lógica, es que la visión administrativa ya se volteó a ver hacia una cuestión más gerencial. De hecho, ya se habla de la nueva gerencia pública, precisamente donde los gobiernos tienen que actuar en función de procesos, especializarse, los puestos tienen que ser de acuerdo a perfiles y concursos públicos, porque hay una necesidad real de que esto sea eficiente y de que si no genera condiciones, pues entonces la justificación
¿Dónde está? No hay legitimidad por parte de la ciudadanía. Y pues no tenemos que irnos muy lejos. Vamos a hacer cualquier trámite, por más sencillo que sea, y es entre la fila, entre que si no te dan la información adecuada, entre que si ya perdiste todo el día laboral, y a veces ese es el freno, particularmente aquí en México, ¿verdad? Desconozco en Colombia. Sí, no sé si igual en toda parte burocracia es. Sí, definitivamente. Creo que hay que transitar a esa regionalización de políticas públicas. El poder, ahora sí que en vez de que estas políticas, dejar de pensar en estas políticas grandotas que vienen desde arriba y se implementan en el territorio, no, que las políticas públicas salgan desde abajo, desde las verdaderas, pues ahora sí que condiciones y necesidades de la población para que pues esta organizada, inclusive que esta participe en la generación de estas políticas públicas organizada, que es justamente lo que nosotros planteamos acá en el desarrollo local, ¿no? Generar esta organización social para que esta, pues así que tenga sus propuestas y estas puedan materializarse en políticas públicas que realmente impacten en la población y que incluyan a todos los actores, empresas, gobiernos, universidades, todas las personas que están en torno al territorio y que pueden influir de manera positiva. Creo que sí, eso que trabajen a la par todos. Exactamente. Que se organicen para trabajar en conjunto. Ahora, para eso, porque lo decimos y suena fácil, o parecería fácil, sí, pero es necesaria la generación de ciertas competencias, hasta de empoderamiento, porque siempre, por eso hice mención de los estados paternalistas, esta visión de que el gobierno desde arriba nos va a resolver la vida, no nos está funcionando, lo estamos viendo. Es necesario generar competencias entre los actores, primero, para abrirnos los ojos, para ver qué potencial tenemos en la región, a qué podemos dedicarnos, no centrarnos solamente en lo que está de moda, porque incluso había una gráfica ahorita muy triste, donde la mayoría de los jóvenes, en promedio, que es lo que quieren ser en México y Latinoamérica, quieren ser youtubers. Sí. Entonces, creo que ya lo habíamos mencionado. Eso, aquí un saludo para mi hijo, que es el sueño, ser youtuber. No, sí. Y no está mal, ¿verdad? Pero cuando saturamos el mercado con una misma actividad, pues luego, ¿cómo le vamos a pedir pues oportunidades si estamos saturándolo y estamos dejando fuera otras? Mira que a mí, con este caso de esta nueva profesión del influencer, del youtuber, aunque pues igual, en muchos casos pues tiende a ser como muy superficial, digo en muchos casos porque pues en otros casos ya es más profesional, pero yo prefiero eso en estos momentos a un fenómeno que creo que se está viviendo aquí y se vivió hace unos años en Colombia. O sea, esto del youtuber y todo es lo que atrae es el conseguir fama y dinero rápido, ¿sí? Y pues hace unos años esto era manejado por el narcotráfico. Todos los jóvenes querían meterse al narcotráfico porque era dinero fácil y rápido. No, y créeme que en México, bueno, en algunos estados. Sí, eso creo que en este momento eso aquí se está dando mucho y es preferible que se metan a youtubers que quieran hacer eso a que se metan a estos negocios ilícitos que no le van a dejar nada bueno. ¿Sí? Pues sí, bueno, creo que es preferible que generemos otro tipo de empleo y otro tipo de, por supuesto, de entorno, por supuesto, pero bueno, sí. Ya poniéndolo en esa balanza, pues sí. Sí, eso, o sea, no, hablando de entre lo peor, por decirlo de una manera, o sea, yo prefiero eso a que se vayan a esto otro. Pues, bueno, es que el sentimiento de desarrollarte, de crecer al final es hasta individual, no está mal que ninguna persona quiera superarse de acuerdo a los medios. La cuestión es aquí, ¿qué estamos haciendo para generar un campo parejo, para que sea libre, para que realmente seamos ciudadanía libre, que podamos acceder a una oportunidad donde seamos buenos y sea algo que nos guste? Pero si las condiciones materiales me generan que yo o no puedo acceder a estudiar, o las empresas donde yo voy a ingresar son mal pagadas, son horarios que no me dejan, no me dan calidad de vida, pues ¿a qué me orillan? Entonces, las políticas públicas deben de obedecer a eso, a reconocer este tipo de contextos, esas problemáticas y hacer algo al respecto. Lo que tú mencionas, pues, hace mucho sentido, ¿verdad? Porque al final todos y todas tenemos ese interés de crecer. Desafortunadamente, la influencia de la narcocultura que existe en México a veces nos orilla a voltear a ver a esos héroes construidos. Ahora son los influencers. ¿Qué será después? ¿Quién sabe? Pero la pregunta es, ¿qué hacemos para entonces generar otro tipo de condiciones
para que todos accedamos a un mejor desarrollo. Creo que es la pregunta del millón. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos cada uno desde nuestras trincheras para generar esas condiciones? Y bueno, pues si nos preguntan, ¿qué harías, Pablo? No sé, yo creo que igual todos tenemos esa responsabilidad, todos tenemos esa obligación. Sí. O sea, yo no considero ni siquiera responsabilidad, sino que es una obligación el tratar de ver qué podemos hacer, el tratar de hacer, aunque sea lo más poquito, por los que vienen atrás. Sí. ¿Sí? O sea, si nosotros tuvimos la posibilidad de llegar a este nivel de educación, igual, o sea, lo menos es aportar, pero pensando en los que vienen atrás, en cómo ampliarles el horizonte a ellos. Sí, o sea, lo ampliamos para nosotros mientras que estamos aquí, pero pensando en ellos. Y la importancia de la vinculación, porque pues de qué nos sirve, por ejemplo, en el caso de nuestra maestría o cualquier otra profesión, pues que aprendamos, tengamos un título muy bonito si no estamos devolviéndole a la sociedad a la cual servimos. Exacto. Entonces no tiene sentido la universidad, no tiene sentido la formación, porque entonces estamos solamente guardando este conocimiento, y el conocimiento que se guarda no sirve. El conocimiento se tiene que reproducir para aplicarse, porque hay una diferencia sustancial entre lo que se enseña en las universidades y lo que podríamos aprender empíricamente. Las universidades nos enseñan a razonar, a usar el método científico basado en la experimentación y la comprobación. Si eso lo aplicamos a los fenómenos sociales o económicos, vamos a evitar caer en los mismos errores que podemos caer de solo ver en lo inmediato. Y esa es la diferencia sustancial, y creo que ese es el gran compromiso que debemos de hacer quienes estamos en la academia, vincularnos con el sector empresarial, pero también con los jóvenes, con las nuevas generaciones que bien menciona Daisy. Así es, porque creo que al final de cuentas, como ustedes dicen, es lo mínimo que se espera de los universitarios, porque creo que somos afortunados de poder, o sea, desde el momento de que llegas, privilegiados, sí, de poder llegar a cursar una licenciatura, estar en la universidad ya es un privilegio y ya es una obligación, creo yo, con la sociedad que tenemos de devolver, como ya mencionan, un poco de todo lo que se nos ha dado y de todos los conocimientos que hemos adquirido, porque pues sabemos que hay muchas cosas por hacer, pero también no solo tenemos que quedarnos con saber, sino hay que actuar y hay que ir más allá para poder generar estas mejores condiciones como sociedad. Y pues bueno. Sí, exacto, y tomando lo que decía Rigo también, y retomando palabras de la doctora Carla Yanín, que eres tú, que la importancia que ella le da al actor, actor local, también es eso, o sea, muchas veces se estudia y cuando se tiene un título como que ya nos elevamos, nos colocamos en un pedestal y Mega Plus Ultra. Sí, eso, y solamente me relaciono, y ella destaca algo muy importante en relacionarnos con todos, con todas estas tradiciones que vienen. Exacto. Que es mucho lo que nos pueden enseñar, incluso nosotros lo vemos, o sea, nosotros en nuestras investigaciones lo vemos, o sea, avanzamos gracias a ellos. Exactamente. Gracias a lo que vemos en la sociedad, si no haríamos nada. Y resaltarlo, porque a veces también tendemos a dejar de lado estas cuestiones, estas tradiciones que mucho aportan y que obviamente no se deben de perder. Yo creo que es una de las principales cuestiones que debemos aprender en la universidad, a respetar culturas, pues ahora sí que a propiciar que se sigan, pues ellos ahora sí que, ¿cómo poder decirlo? Que sigan ellos con sus formas de vida y no querer imponerles la nuestra nada más porque nosotros tenemos un título. Tener humildad para aprender. Humildad y tener como que esa capacidad de, pues ahora sí que de aprender. Sí. Listo. Daisy. Se nos va acabando el tiempo. Ay, qué triste. Y todo lo que es bueno siempre tiene que terminar. Sí, ves, esto se pasa volando. Muchas gracias, muy interesante la plática. Y pues no sé, Rigo, ¿algo más que quieras? Pues yo solo quisiera cerrar, porque si iniciamos diciendo que cuando el político no se involucra con los actores, cae en la demagogia, pues yo creo que como académicos, si nos cerramos a nuevas formas de conocimiento, caemos en el dogma y estamos ahí matando a la ciencia. Entonces hay que abrirnos, que la realidad sea quien nos enseña a nosotros y no nosotros querer enseñarles. Efectivamente. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y pues ojalá que se siga realizando este tipo de... Igual. Adelante. Como siempre, muchas gracias a nuestro máster Antonio, muchas gracias a Radio One, a la universidad. Un saludo para Nicolás
Y así como dice un periodista en Colombia, a mis corresponsales allá en Roldanillo. Muchas gracias por sus comentarios. Sí. Eso sí, para Hidalgo. Hasta una próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, muchas gracias. Buenas tardes.